Una vez más, aquí cerrando una etapa, en este caso va a ser la de los devocionales, la cual ha tenido como objetivo principal que después de que hayamos elaborado este material, hayamos aprendido, podamos ser los autores de nuestros propios devocionales. Esto no tiene otra manera de comenzar sino recordando lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Definitivamente siempre que cuando comparamos crecimiento, lo queremos hacer con la naturaleza, con los árboles. En nuestro caso hay una fecundación, hay una semilla, que es ese cigoto pequeño que está en el vientre de las madres. Después le sale cada una de sus partecitas, está formándose. Y al final es una persona que nace, se desarrolla, crece, tiene frutos, los frutos son los hijos o los logros o todo aquello que conlleva y forma parte de un esfuerzo o de una estación. Y definitivamente hay una evolución. Hay diferentes temporadas, tenemos que ver eso. A veces hay diferentes cambios a lo largo de nuestras vidas y no vamos a ser las mismas personas. Vamos a ser personas que van creciendo en su madurez, van aumentándose, van pudiendo retomarse de una manera diferente. De eso se trata las estaciones y las pruebas, de que nosotros tengamos una lección aprendida. Hoy vamos a hablar de las partes, de las características. Hablamos la vez pasada. Hoy vamos a hablar de qué debe ser, cómo debe ser o qué necesitas para escribir un devocional. ¿Qué se necesita? ¿Qué ingrediente? ¿Qué debo tener? Debo tener algo especial. Definitivamente, lo mejor o lo más que tú puedes tener es que tienes que tener una mente sana, una mente dispuesta, entender y comprender que la raíz, que la fuente es Dios. Cuando nosotros como personas queremos dar algo, aportar algo a alguien, eso solamente va a ser algo humano. Pero cuando las cosas vienen de Dios, de su palabra, va a haber un cambio. Porque la palabra hace el cambio. Siempre lo vamos a decir. Tiene que la persona estar dispuesta. Tiene la persona que quererlo. Nada obligado, nada obligado es bueno. Entonces mentalmente necesitamos que haya una mentalidad sana. Una mentalidad que sepa el orden de su vida. Definitivamente nosotros debemos saber la posición que tenemos. La Biblia nos enseña, nos habla de posición. Incluso nos dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa posición es sobrenatural. Pero esta posición de la que yo estoy hablando es de una mente que tiene paz, que sabe y ha eh, practicado el perdón. Ojo, con esto no quiero decir que día a día vamos a tener una enseñanza nueva, vamos a tener de repente un conflicto con alguien en el que vamos a tener que decidir si caminamos con esa raíz de amargura o la soltamos. Nosotros son decisiones. El perdón, la felicidad, aunque el perdón ya no es solo una decisión, el perdón es una condición del Padre Nuestro. Pero la felicidad es una decisión que diario a diario vamos a necesitar tomar. Nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros como escritores tenemos que tener una enseñanza viva de eso. Nosotros tenemos que haber pasado y tomar esas enseñanzas como situaciones que nos hayan pasado y aprender de eso. En esta parte del devocional, del final devocional, voy a contar mi devocional vivo, por así decirlo, o por qué yo me inicio y tengo estas ganas de compartir este aprendizaje. Ok, yo soy migrante, vivo en Perú, soy casada con peruano, pero de nacionalidad de nacimiento soy venezolana, ¿ya? Migramos a Perú siempre con la intención de forjar un futuro aquí, de venir a hacer una vida. Esa fue nuestra mentalidad siempre. Nos vinimos acá, al año pasado el año trajimos a mi mamá. Ella tuvo una situación de hospital de 3 meses. Y eso me enseñó a mí, o sea, el post-duelo, en lo que yo me vacié fue escribiendo.
Y ahorita tengo 7 devocionales a 8 que he escrito. Y fue eso, yo me vacié ahí, esa fue mi ruta de escape. Definitivamente yo siempre apoyaba, alguien que necesitará mío muy cercano sabe que cuenta conmigo, ahora ustedes. Y allí fue donde yo me vacié escribiendo devocionales. Y entendí en ese momento de que se podía hacer, de que era posible. Todo esto lo hice sin este material que he compartido. Este material, cuando yo lo he compartido contigo, también lo he estudiado para mí. O sea que a partir de ahora este material me empoderó, porque eso es lo que hacen las ayudas, empoderar. Poder tenemos en Cristo Jesús, pero los materiales, las empresas, todo eso, ese sistema nos empodera porque nos da un conocimiento y nos da la autoridad y nos da la facilidad, nos da la capacidad de poder ejercerlo. Entonces, a partir de ese momento, yo comencé a hacer devocional. Siempre he trabajado y siempre he creído que tengo que mantener mi corazón sano y mi mente sana. Siempre. Yo lucho cada día por eso. Desde que me levanto, salgo a la calle, la gente, el sistema vive estresado, la economía es un poco estresada, el día a día es un poco estresado. Incluso yo soy ama de casa y ser ama de casa trae sus complicaciones, por así decirlo, pero la tomo siempre, uno de mis eslogans, aparte de que el corazón alegre hermosa de rostro, aparte de que tengo otro eslogan empresarial, siempre va a ser la actitud. Tú puedes tener un buen momento y tienes una actitud incorrecta, no vas a aprovechar ni vas a disfrutar el momento. La actitud, la manera en la que nosotros expresamos esos sentimientos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a veces expresamos de lo que nos alimentamos. Definitivamente les voy a ir compartiendo, cuando hablé del tiempo, les voy a ir compartiendo imágenes. En estos días veía algo así y dice, conoce el lenguaje de las plantas, ¿no? O de tus plantas, decía. Hay gente que le gusta las plantas. Y esto se me pareció a nosotros. Y mira, hay plantas que por su hoja, se conocen por su hoja. Se sabe si necesita más agua. Se sabe si necesita menos agua. Se sabe si necesita sombra. Se sabe si tiene hongos. Se sabe si necesita sol. Y se sabe si los insectos se están alimentando de él. Entonces creo que esto tiene algo que ver con nosotros. Siempre va a haber algo en nuestro corazón. Y cuando hablo de nuestro corazón, no hablo de ese músculo que palpita, sino ese corazón como esa manera de expresar nuestros sentimientos. ¿Ya? Esa mente que ocupamos, en qué lo ocupamos. Y eso siempre va a expresar la necesidad que tengamos. Incluso nosotros podemos detectar rápidamente si una persona no ha perdonado, si una persona está herida, por la manera en la que habla. Pero también vamos a detectar a alguien que tú vas a decir si tienes algo, esa paz. Porque esta persona conserva y trabaja en pos de su paz y sabe que la paz es Cristo. Definitivamente somos la misma persona, pero en temporadas y en situaciones vamos a ser un poco diferentes. Mira algo que recalco mucho en un grupo de mujeres que tenemos en Instagram, se llama Mujeres 2025 en serio, yo se los voy a dejar aquí en el video para que la que quiera o el que quiera nos siga. Dice mujeres, es verdad, porque la idea siempre es trabajar con el mismo género, pero si hay un caballero que comienza a interactuar, así que el nombre se puede cambiar. Así que estamos abiertos a eso. Dice así, el crecimiento tiene muchas formas y es único. Cada persona como ser individual va a crecer diferente. No te compares. Tú eres única o eres único. Añadido este tema de ahora, vamos a compartir también los formatos para que terminemos el tema como tal, cerremos este ciclo. ¿A qué me refiero con formato? Es la manera correcta, secuencial y organizativa de cómo deberían ser los devocionales. Debería tener una enseñanza, debería llevarte a la práctica, como por ejemplo yo acabo de leer un material de Liliana Herder, pastora geniana, y ella dice, ¿no? En la forma práctica de aplicar todo lo que ella dice, cuando algo nos produce ansiedad, podemos enfocar nuestra mente en adorar a Dios. O sea que cuando ahí tú estés ahí bien ansioso, te pones a adorar. Esa ansiedad tiene que irse. Es una manera práctica en la que ella lleva su devocional a darte un ejercicio práctico. Nos debe llevar a meditar, nos debe llevar a sanar, nos debe llevar a crecer, a alimentarnos, nos debe dar un conocimiento, nos debe
enseñar para testificar, o por lo menos para entender tu situación. Hay personas que definitivamente de repente en un devocional no van a terminar de sanar, pero les va a decir, en este estado estoy. Entonces, tienes la conciencia, ¿sí? Hay gente que te da una enseñanza con historias, lo hablamos ahora en las partes, que va a salir antes que esto. Entonces, es eso, así debes estar, esa es la posición que tú debes estar, entendiendo que eres un ser individual, entendiendo que tienes que aceptar que el perdón es una condición, que es uno de los posibles tropiezos o situaciones que se te pueden presentar en el largo de la vida, porque no serías una fuente o un árbol sano para dar frutos ahora. Si uno como árbol, poniéndonos en ese ejemplo, tenemos la hoja dañada, tenemos las raíces dañadas, definitivamente el fruto de repente va a salir un poco malogrado. Y el que se lo tome, el que se lo coma, el que lo consuma, le va a hacer un poco de daño. Más o menos así hablamos de el estado en el que debe estar una persona, un escritor devocional. Como les digo, con esto cerramos la secuencia de los devocionales. Hemos hablado de qué es un devocional, hemos hablado de los requisitos, hemos hablado de las partes que ofrecen, hemos hablado de la característica de la persona, cómo debe estar, y hemos hablado de los formatos, que la manera correcta o secuencial que deberían, organizativa que deberían tener estos devocionales. Con esto cerramos este ciclo. Tiene mucho que hablar, pero me gusta hablar de cosas prácticas. Y espero, con esto, antes de ponerme a orar, siempre vamos a orar al final, y he orado al principio, vamos a pedirte que nos busques en YouTube. Estamos como Laura de Ponce. De repente esto te apareció así, pero ahí te va a aparecer la ventanita que dice Laura de Ponce y te va a aparecer este rostro, que está mucho mejorado por una luz que mis hijos y mi esposo me regalaron. Te va a aparecer Laura, le vas a dar me sigue, vas a comentar qué te parece el material o una opinión que tú desees. Definitivamente me va a llenar mucho más el corazón, voy a seguir siendo satisfecha de lo que estoy haciendo para darle gloria a Dios, de que comentes de lo que hayas aprendido. Le des like y compartas, no te quedes con la bendición. Los ríos fluyen, ¿verdad? Fluyen. Y los ríos no se quedan aquí. Si los ríos se quedan en una parte, eso es lo que llamamos laguna, y esas lagunas, si no son tratadas, o de manera natural Dios y su misericordia lo hace, pero una laguna o un pozo, el agua empozada se estanca, se va a oler feo, no va a fluir. Nosotros debemos ser como la naturaleza, fluir. Eso de fluir, desarrollar, eso no es de un sistema, eso es de Dios, de las cosas naturales de Dios. Dios es tan sabio que hace que los ríos fluyan y van y siguen un cauce. Pero eso, así se hacen las bendiciones. Lo que tú recibas para ti, no te lo quedes para ti mismo. Eso se llama egoísmo. Debes compartir. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, por todos los recursos que tú nos permites tener y que nosotros vamos a tratar de ponerlos en práctica. Bendito Dios, si no queremos por alguna razón escribir devocionales, pues vamos a buscar que nos ayuden, los que nos edifiquen intencionalmente, los que nos ayuden a seguir creciendo como personas. Nosotros tenemos que ser personas que crezcamos, como lo dice Lucas 12:22, parecido a Jesús, que crecía en estatura, en sabiduría, y en gracia para Dios y para con nosotros. Padre, te pido que todo en la vida de los que me están escuchando tenga su tiempo, que sea tu voluntad siempre, Señor. Pero tenemos que pensar en todo lo que es bueno, todo lo que es digno de sabiduría, de alabanza, Señor, para que podamos seguir conociendo tu voluntad. Te bendigo y despido hasta la próxima enseñanza que podamos tener y aprendamos juntos e interactuemos. Dios te bendiga.